Cordial saludo, mi nombre es Natalia González. El día de hoy voy a entrevistar a Aide Ostor, mi madre. Más específicamente vamos a hacer una entrevista acerca de la infancia y de cómo era mudarse constantemente de casa, no tener una vivienda propia, sino estarse mudando con demasiada frecuencia. Entonces, madre, ¿recuerdas la primera vez que te mudaste? Alcanzo a recordar más o menos como de mis 6 años, cuando de mis recuerdos pues fue la primera vez que tuvimos que cambiar de casa. Pues uno de niño ve todo como un juego, entonces para nosotros era felicidad, que era simplemente coger las cosas, no teníamos que ponernos al trabajo de empacar, de arreglar nada, simplemente ir y estar jugando y todo, pero sí me acuerdo el cambio de las personas con las que convivíamos, de esas cosas sí, sí recuerdo. Eh, Al principio pues no era tan traumático, por lo que uno niño pues no lo ve así. Entonces era más bien como un juego esas primeras veces. Entonces sí, así era más o menos. ¿Y cómo eran las personas con las que te tocó convivir en esos tiempos de mudarse? Las primeras casas que yo recuerdo, pues se tomaban casas para vivir unifamiliares, o sea, solo para nosotros. Entonces, de pronto de las personas del barrio, que era gente buena, gente trabajadora y todo, amigos como tal, en las primeras casas no hubo. Ya después sí, más grandecitos, sí hicimos a algunos amiguitos en esas casas, pero de los vecinos, porque no hubo así, la casa era solo para nosotros. Entonces, los vecinitos eran los amigos. ¿Y era difícil hacerse amigos de esos vecinos en la mayoría de las veces? ¿O era ya fácil? ¿Cómo fue tener amigos en ese momento? Pues en las primeras casas sí fue más difícil porque a uno lo tenían más vigilado, ¿no? Más controladito por los pequeños. Entonces sí, más controladitos, un poquito más grandes. Entonces ya podíamos salir al parque, ya podíamos compartir ya con otros niños y ya fue más fácil. No era fácil hacer amigos porque la gente se prestaba mucho para jugar, para hablar y todo. Entonces sí hicimos buenos amiguitos en una de esas casas. Y pues mi mamá como trabajaba, entonces nosotros nos íbamos solitos, casi todo el día estábamos solos, entonces pues era más fácil estar por la calle eh, jugando y casi todo el tiempo estábamos era jugando en la calle. Entonces el tiempo del colegio y todo, pero ya nomás, ya el resto era solo jugar. Entonces era fácil, no tuvimos como ese complejo de que estar solos, esto no, porque estábamos ahí con los muchachos y nos acompañábamos con los otros hermanos, que éramos los hermanitos que estábamos ahí, cuatro. ¿Cómo te sentiste con tantos cambios así como constantes, como de que estaban bien en un lado y de repente ya tenían que cambiar esa comodidad otra vez y otra vez y otra vez? Bueno, ya cuando más grandecito sí ya se fue viendo el cambio, porque la economía fue más restringida, más precaria, entonces ya a mi madre le quedaba más complejo conseguir las cosas, una vivienda, esto, entonces ya nos tocó ir ahí sí a convivir en casas con más personas, en apartamentos, pues arrendar piezas o arrendar apartamentos. Entonces ya sí fue más complicado. Había personas muy difíciles, eh, gente que siempre, pues eran complejos convivir con ellos porque a veces no eran tan amables. Entonces sí, ahí sí ya fue el cambio que ya estábamos más grandecitos, ya estaría tal vez unos 10 añitos que nos tocó ya cambiar más continuamente y en casas con muchas personas. Entonces sí era más complejo.
convivir con tantas personas, tantas personalidades tan diferentes y tan complejas. ¿Crees que estos cambios influyeron en tu forma de ver la vida, en tu personalidad, en cómo ahorita eres, mejor dicho, también? Sí, de todas maneras, no, todos esos cambios influyen de alguna manera en la forma en que uno ya después se maneje en el resto de las cosas que hace, de la vida, todo eso. Siempre se influye porque uno aprende, va aprendiendo a veces a fuerza de que no es tan fácil ser, digamos, tranquilo o inquieto en situaciones. Tiene uno que saber manejarse con las diferentes personas. Entonces sí, sí influye, diría yo que bastante para poder adaptarse pues a las circunstancias que le va presentando la vida. En el trabajo, en el colegio, en todas partes uno tiene que ir aprendiendo de las otras personas, cómo tratarlas para pues tener una buena convivencia. Entonces sí fue bastante complejo, aunque hubo situaciones y lugares en donde era muy tranquilo y era gente muy amable. Entonces sí nos ayudó también esos cambios de a veces unas personas, digamos, buenas y otras no tanto. Entonces, todos esos altibajos en medio de todo nos ayudaron a seguir a tener fortaleza para poder enfrentar otras cosas. Como mirar cómo es el mundo, pues. Sí, ir mirando cómo íbamos nosotros a frentear muchas cosas que se presentan en la vida, en todos los aspectos, en todo. Entonces sí, fue bastante interesante. ¿Recuerdas más o menos cuántas veces te llegaste a mudar? Más o menos serían unas, por lo menos 10 veces. Nos estuvimos mudando de lo que yo me alcanzo a acordar. Y siempre a veces eran algunos barrios, digamos, más tranquilos y otros no tanto. Pero de todas maneras yo pienso que siempre, me imagino yo que la oración de mi mamá nos ayudó mucho a estar protegidos, porque siempre hubo una ocasión en que vivimos en un barrio que era muy complejo, muy fuerte vivir ahí, porque había diferentes clases de personas, pero bien diferentes clases de personas, no tan, no tan Buenas personas. buenas personas, sí, no tan buenas personas. Pero con nosotros nunca se metieron, nunca nos molestaron, nunca nada. Siempre estuvimos protegidos de Dios. Entonces no tuvimos así esos inconvenientes terribles. Y pues nosotros tampoco fuimos niños de fuimos niños de problemas ni nada. Nosotros solo jugábamos nosotros ahí ya, o vivíamos ahí a lo que teníamos que hacer y ya. No tuvimos que estarnos metiendo en problemas, no, nunca, no fuimos, no nos enseñó así nuestra madre, entonces no tuvimos esa tendencia a esas cosas. Entonces siempre estuvimos como en medio de las dificultades y de la precariedad, y estuvimos bien, tranquilos. Mm, Sí, eso era así. Ok, gracias, madre, por su tiempo, por contestar mis preguntas. ¿Qué tal la entrevista? ¿Si te pareció interesante como volver a ese pasado, volver a esos recuerdos? Sí, en este instante pues me llegaban muchos recuerdos, pero entonces si nos podemos hablar de eso serían como 2 horas. Entonces, no, así muy por encimita, eso fue lo que sucedió. Pero sí, bastante interesante uno recordar eso. Pasa el tiempo y uno de pronto muchas veces va dejando tantas cosas como en el pasado y ya, y continúa las cosas que debe hacer. Pero sí, bastante interesante uno recordar eso. Sí, y es bueno porque se acuerda uno de personas que fueron muy bonitas. Yo me acuerdo mucho de gente muy linda en mi vida
y que nos ayudó. Ellos fueron los que nos ayudaron tanto a seguir, no tanto porque nos ayudaran de pronto económicamente ni nada, sino porque eran amigos, estaban ahí acompañándonos. Entonces, sí, hubo gente muy bonita en nuestra vida, muy linda. Listo, madre, gracias. Bueno, mi amor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Richard Ostor. Me hacen una pregunta en el sentido de hacer claridad si las mudanzas constantes desde una temprana edad han influido en mi personalidad o en mi forma de ser. Eh, Se hace para eso un pequeño recuento. Empecé a mudarme desde que, pues lo que yo me acuerdo, desde los 4 años. En el transcurso del tiempo tuve muchas mudanzas por diferentes razones. Eh, Después de vivir relativamente con comodidad, se pasó a una situación de vivir en arriendo en un sitio donde vivían varias personas con la dueña de casa viviendo allí mismo. Por lo cual, pues la situación, en lo que yo me acuerdo, a esa corta edad no era muy favorable, ni muy buena, ni muy sana, ni muy armoniosa. Ujú. Fue poco tiempo, seguimos haciendo traslados, dimos con muy buenas personas, muy buenos arrendadores, muy buenos vecinos, eh, así como también conocimos gente y tuvimos que tratar con personas que pues no eran de muy buenas costumbres y tuvimos que adaptarnos a todas esas situaciones que nos presentaba la vida en ese momento. Una etapa que me pareció importante y además muy bonita es que a pesar de pronto de la necesidad que había en algún momento dado, llegamos a vivir a un inquilinato. Los vecinos eran el centro. Los vecinos, pues obviamente, no eran muy buenos, todos los de esa cuadra. Pero nosotros, los de esa casa, nos conservamos, porque éramos varios en esa casa, nos conservamos como aislados de todo eso que rodeaba todo ese sector. Y se vivieron cosas bien interesantes. A pesar de los peligros en los que uno andaba, de los peligros que lo rodeaban a uno, nosotros, dicho coloquialmente, la gozamos. Íbamos al parque, jugábamos como cualquier otro niño, teníamos nuestro grupo de compañeros, era nuestro grupo de compañeros, de amiguitos. eh, Hicimos de todo en esa casa, tenía un solar grandísimo, hasta gimnasio hicimos. Fue una etapa que, a pesar de la necesidad, se pasó muy bien. Y, y el niño, generalmente los niños, ellos no están enfilados, no están enfocados, perdón, en saber si la mamá o el papá tienen o no tienen, sino ellos están en su mundo, ellos hicieron su mundo, hicieron su sitio para sus juegos, para entretenerse, para pasarla bien, y estaban bien, estaban ellos bastante cómodos en ese ambiente a pesar de todo. Después es que uno se pone a recordar y dice, siempre fue que estuvimos en riesgos, pero pues afortunadamente nada pasó. Así se siguió hasta ya una edad en la que pues ya uno hace sus propias cosas y se estabiliza.
conociendo muchísima gente, viviendo, repito, diferentes situaciones, buenas, malas, regulares, rodeado de una cantidad de personas que uno no se explica a veces cómo puede, digamos que, sobrellevar tantas cosas a la vez. Pero independientemente de eso, y yendo a la pregunta en concreto, es si eso forjó o no el carácter. Y mi respuesta es no. El carácter lo forja, el carácter se lo da. La pregunta es que cómo fue en la infancia cambiar de vivienda seguido. Pues cuando éramos pequeñitos, o yo cuando era pequeñita, por ahí de los 9 añitos, 5, 6, para mí era un recreo, porque era cambiar una casa, llegar a una parte nueva, un barrio nuevo, y cambiar a otras habitaciones, a conocer otra gente, y eso era una fiesta para mí, porque se levantaban temprano, los trasteos eran temprano, a las 7 de la mañana ya estaba el camión listo, y pues mi mami se levantaba a hacer el desayuno temprano, entonces apenas terminábamos ya comenzaba el trasteo. Pero ya más grandecitos, ya de los 10 años para arriba, ya empieza uno a tener más conciencia de lo que es cambiar de casa. Entonces, claro, ya uno es más consciente, ya no le da tanta alegría. Y ya, pues claro, tiene uno más responsabilidad, ya uno piensa más, ya ahora dónde vamos a vivir, y ahora cómo será la gente a donde lleguemos, y ahora cómo será el comercio, cómo vamos a hacer para ir al colegio. Ya uno es más consciente de la realidad de las cosas, entonces uno ya empieza a pensar y a darse cuenta que son situaciones un poquito complicadas. Pero no, para mí no, hubo partes más bonitas que otras, obviamente. Hubo una que, no me gustó para nada, 2, que no me gustaron para nada, pero bueno, eso tocó así, más en la época en esa época como ahorita, eso no es nuevo, eso para mí, eso de que las mujeres son unas berracas no, la mujer siempre ha sido una mujer resiliente, la mujer tiene que ser una mujer emprendedora, una mujer que se hace valer, ella y sus hijos, toda la vida. Incluso antes era más duro, porque la sociedad era más dura con las mujeres separadas y los señores, los papás no tenían la ley que los obligara a responder por sus hijos, eso no, la mujer se quedaba sola con sus chinitos, 8, 9, los que hubiera tenido, y ella tenía que mirar a ver cómo los sacaba adelante. Entonces a mí no se me hace que tanta maravilla que hablan ahora de que la mujer es mejor dicho, lo mejor, no, toda la vida. La mujer ha demostrado que ella es una mujer autosuficiente, emprendedora, fuerte, toda la vida, eso no es de ahorita. Entonces en esa época pues peor, que las mamás se veían solas con tantos hijos para ir a pagar arriendo y todo, eso era muy, muy, muy difícil, pero fueron mujeres que
lograron sacar hijos de muy buenos sentimientos, hijos muy responsables, porque en esa, a diferencia de las de ahora, la única diferencia es que en esa época las mamás sí echaban juguete y los hijos andaban o andaban. No era que si el niño quería, no era que si pobrecito el niño, no, es que, y yo me acuerdo mucho que cogían sobre todo a los varoncitos y les daban tan duro, y ellas decían, usted no va a ser el ratero del barrio, usted no va a ser el vago. Entonces, mantenidos también les decían. Entonces ellas como que declaraban, rezaban esas cosas, y sí, los muchachos salían buenos hijos, buenas hijas, gente trabajadora y honesta y emprendedora. No había tanto pobrecito mijito como en esta época, que eso también ha perjudicado mucho a los muchachos. Pero eso les cuento, eso es toda la historia. Pues no me pareció, sí, harto, pero traumas irreversibles y yo no sé cuántas cosas, no. Mi madre siempre cuidó de que en medio de la necesidad, en medio de la angustia, de la carencia económica, nosotras estuviéramos lo mejor posible y con gente buena. Con gente buena en medio de todo, no nos tocaron cosas horribles. Lo normal de la convivencia, pero cosas horribles no nos tocaron. Abusos y de parte de otras personas y eso no. Entonces eso les cuento. Cordial saludo, mi nombre es Natalia González. El día de hoy vamos a entrevistar a Nora Ostor, mi tía. Entonces, tía, ¿qué tal era vivir en arriendo en su infancia, en esos momentos en los que pues tuvieron que cambiar mucho de hogar? Pues vivir en arriendo durante la infancia, eso es muy aburridor, porque en arriendo los arrendadores generalmente no dejan sino que las familias vivan en un lugar un año, máximo dos. Nosotros nunca vivimos en una casa en arriendo, en un lugar en arriendo más de 2 años, porque esos tiempos son muy corticos. Los arrendadores son muy cortos los periodos que utilizan, por temor a que la gente finalmente se quede con una parte de su vivienda por políticas de ellos. Claro, como tocaba estar rotando el lugar de arrendamiento, pues habían unos lugares que eran muy acogedores, muy bonitos vivir allí. En esos lugares generalmente los dueños no molestaban para nada. Y habían lugares donde los dueños se molestaban por todo. Porque usted, como usted era niño, pues usted golpea las puertas, sale corriendo, que la pelota, que el grito, que no sé qué. Entonces habían muchos dueños de casas donde no permiten que los niños hagan ningún tipo de ruido. Hay lugares donde el niño hace algún ruido y enseguida le están llamando la atención a los padres porque los niños hacen ruido, ¿sí? Entonces, habían muchos lugares donde nos tocaba chito, y cuidado hacer ruido, y cuidado esto, y cuidado aquello. También fuimos a parar a sitios donde los arrendadores cuidaban la vivienda. Pero también habían sitios donde los arrendadores nunca le hacían mantenimiento a la vivienda. Entonces, habían ratas,
habían insectos, el techo se caía, las puertas no servían y eso era un completo caos. Pero ¿por qué tocaba a veces vivir allá? Porque pues no daban el tiempo suficiente para que mi mami pudiera conseguir un lugar más bonito, además porque el lugar bien bonito es más costoso, pues no había la plata para pagar lugares costosos. Habían también lugares donde había mucha humedad. Y en muchas de esas viviendas en arrendamiento toca compartir la cocina o toca compartir los baños son los más dejados, los baños son los que la gente no cuida, son los baños permanecen sucios, la gente, como generalmente son casas que dividen en varias viviendas, entonces los baños son utilizados en forma de comunas, entonces la gente es sucia, la gente no lava los baños y muchas veces los baños tenían huecos por todas partes y las puertas tenían huecos y todo eso, mejor dicho. Para utilizar el baño uno tenía que fijarse que nadie estuviera por ahí pendiente ni nada de eso, porque no falta la gente que tenga mañas, que sean mañosos y que tengan mañas que no son del comportamiento de una persona normal. Entonces tocaba tener cuidado todo eso. La cocina, entonces le ubicaban a un sitio en la cocina y entonces uno iba y cocinaba y cuando iba a ver las ollas se le habían llevado la comida. En una casa donde estuvimos nos dijeron, no, está su cocina y no sé qué, y usted puede dejar aquí el mercado y todo el Pascual, pero la cocina no tenía puerta. Entonces mi mami inicialmente, pues nosotros llegamos ahí y acomodamos todo ahí en un cajón que mi mami tenía, que era el cajón que se utilizó para closet, para mesa, para despensa, para todo en ese cajón. Entonces le acomodó ahí el cajón y puso ahí la despensa. Y ese vez ya hizo mercado y todo. Y pues nosotros, bueno, ese día utilizamos la cocina, cocinamos, no sé qué hice más, y nos fuimos a dormir. Y al otro día cuando nos levantamos, no había nada en la despensa. Ok, esta va a ser una entrevista secundaria también con mi madre, ya que la persona de la que vamos a hablar es mi abuelita, que lamentablemente falleció ya hace no mucho. ¿Cuánto? 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses. A veces pienso que todavía fue como hace un mes. Entonces, como yo la incluí en mi proyecto, vamos a hablar de ella. Más específicamente, vamos a contestar la pregunta de cómo cuida mi abuelita de sus hijos en esos momentos de cambios, ya que fueron bastantes cambios, fueron muchos tiempos de mudanza, así que, pues, madre, proceda a su merced a contestar la pregunta. Bueno, mi madre, gracias a mi Dios, fue una excelente madre, excelente mujer, muy fuerte y muy emprendedora, una gran, excelente ética profesional. Todo eso a ella le ayudó para poder sacarnos adelante. Las primeras mudanzas que yo recuerdo, que fueron 2 mudanzas, de pronto no fue tan complicado para ella porque aún estaba mi papá. Luego ya él se fue y ya a partir de esa tercera mudanza ya ella estuvo sola, totalmente sola, y ahí fue cuando, claro, ya empezaron los cambios más fuertes para todos en cuanto a todo, económicamente y todo, entonces ya no podíamos conseguir una casa para nosotros solos, ya empezaron
los apartamentos, las piezas, no sé qué. Entonces ella tenía que irse muy temprano en la mañana, tipo 5 de la mañana salía ella, llegaba muy tarde en la noche y, y era de lunes a sábado, los domingos estaba en la casa. Entonces el tiempo que podíamos compartir, estar con ella, pues no era tanto. Sin embargo, el tiempo que ella compartía con nosotros, yo digo que era un tiempo muy productivo para nosotros en cuanto a que ella en esos ratos hablaba con nosotros, jugaba, nos cuidaba y nos enseñaba a hacer oración y, y entonces todo eso hacía que nosotros siempre pues estuviéramos con nuestro corazón muy en el corazón de ella y viceversa. Entonces siempre yo creo que todo eso también nos hizo a nosotros pues personas fuertes para afrontar muchas cosas. A ella le tocó muy, muy pesado, por lo que ella estaba solita y pues tenía que mantener a 4 niños, su colegio, su comida y todo lo que es de las personas. Entonces sí fue muy, muy complejo para ella, pero eh, la fortaleza de ella, su amor de madre, eso fue lo que a ella la mantuvo siempre, siempre frente a nosotros y ayudándonos a todos, porque a todos nos ayudaba, a todos nos aconsejaba, a todos. Claro que ella por el cansancio muchas veces también, así mismo si uno se portaba mal, pues también venían los golpes y, o sea, no golpes fuertes, pero los castigos que tenía ella que hacer, ejercer, porque entonces, como daba la disciplina también. Entonces, sí, aparte de los consejos, los mandatos, las órdenes que ella nos daba, y todo eso eran órdenes. Ella daba órdenes. Entonces teníamos que cumplirlas. Si no se cumplía la orden, pues así mismo era todo. Entonces, o se hacían las cosas o pues así mismo. Y las veces que podíamos salir por ahí, que eran pocas, no fueron muchas por lo mismo de la situación precaria. Entonces ella, pues íbamos por ahí al parque, nos comíamos un helado y, y esas eran así como las salidas que teníamos. A veces en los grupos de la iglesia hacían paseitos pequeñitos, entonces que el sacerdote daba como cuotas para poderlo pagar, entonces ella a veces nos llevaba, de vez en cuando nos llevaba por allá a pueblitos cerca de Bogotá y nos dejaba ir. Y recuerdo mucho que cuando estaba yo en quinto de primaria y pues me fue bien, entonces hicieron un paseo a Tabio. Entonces ella, yo no sé cómo habrá hecho con grandes esfuerzos o pidiendo prestado, no lo supe. Yo nunca lo supe. El caso es que ella me dio para el paseo y ese día fui a Tabio, eso yo me sentía, mejor dicho, por allá en la nube, porque, porque me había dejado ir a Tabio, imagínense. Entonces, pues sí, pero fue una gran, gran mujer y le tocó muy duro, pero siempre la vi yo fuerte. Pocas veces la vi llorar, pero siempre estuvo fuerte. Listo, madre, gracias. Ya, no.